Bueno, buenos días, estamos en el programa de Cambio de Michoacán, Cambio en el Debate. La semana pasada estuvimos platicando con dos profesores de la universidad sobre la ley orgánica y creo que hoy es un problema que nos incumbe a todos por la forma en que se ha venido manejando. Entonces, yo pensaba nombrar esto como el SPUM, el SUAUM y la ley orgánica. Entonces, para eso tenemos aquí dos personas uno que es el secretario de organización del sindicato de profesores, el profesor Francisco Rendón García, y por el otro lado tenemos aquí a Antonio García Ahumada, que él es miembro del SUAUM y del Movimiento Sindical Democrático 1 de Junio. Entonces, pues no sé si podríamos empezar de que si es necesaria una reforma a la ley orgánica, si están dando los pasos por parte de la autoridad en ese sentido, o se quiere hacer algo semejante como pues lo que es el Pacto por México, el Acuerdo por Michoacán, la reforma educativa, o sea, todo desde arriba, sin consultar a la gente. No sé. Bueno, muchas gracias primeramente por invitarnos a este programa y tener la oportunidad de externar nuestra opinión respecto a este problema. Mira, de nuestro punto de vista, creo que es impostergable la necesidad de hacer un cambio integral en la universidad. Es decir, hacer una reforma integral que implique cambiar el marco jurídico, una reforma académica y una reforma administrativa. Eso es sumamente necesario ya para la universidad. Sin embargo, el planteamiento que se está haciendo ahorita, sorpresivo para muchos de nosotros, al integrar en este Pacto por Michoacán en su agenda el cambio o la modificación de la ley orgánica, pues es preocupante porque deja fuera a los directamente involucrados, que es la base magisterial, estudiantil y empleados de la universidad. Y en ese sentido, pues, creemos que ese proyecto que se puede presentar, pues es totalmente desconocido por la base Nicolaita. Bueno, sí, a mí me parece que, bueno, en principio, buenos días, muchas gracias por invitarme a participar en este programa. Y bueno, como dice aquí el compañero profesor Rendón, efectivamente este asunto de la reforma de la ley orgánica de la Universidad Michoacana, que ya se había venido planteando desde hace algún tiempo, particularmente por el rector de la Universidad, Salvador Jara Guerrero. Incluso se habían dado algunos anuncios, ¿no?, a nivel del Consejo Universitario, en el sentido de que de que había la necesidad de reformar la ley orgánica de la universidad. Pues ahora resulta que es un asunto que es recogido en el llamado Acuerdo por Michoacán, que si lo vemos implica una aplicación mecánica del Pacto por México en cuanto a lo que tiene que ver con la reforma educativa del país y particularmente para la Universidad Michoacana. A mí me parece que efectivamente en este momento plantearse la reforma de la Universidad Michoacana en las condiciones que se está planteando, pues es una decisión autoritaria, ¿no?, vertical, que no toma en consideración los puntos de vista de maestros, trabajadores y estudiantes. Y bueno, si hace falta una modificación de la ley orgánica de la universidad, sobre todo porque las reformas más importantes que ha tenido la Universidad Michoacana pues datan de hace 50 años, ¿no? ¿Cómo se llama? La reforma intermedia que se dio en el año de 1986 y que de alguna manera pues ha tenido serias repercusiones, ¿no? Es decir, lo que estamos viviendo en la universidad en gran medida tiene que ver con esas reformas de hace 50 años, ¿no? Pero a mí me parece que el problema mientras no
no se consulte a los maestros, a los trabajadores y a los estudiantes de la universidad, no podemos hablar de que se trata de una reforma. Se trata, desde mi punto de vista, de intentar modificar toda una serie de cuestiones en perjuicio precisamente de maestros y trabajadores y estudiantes, ¿no? Y bueno, aquí está claro que es el PRI, el PAN, con Salvador Jara Guerrero, los que quieren modificar la ley orgánica en perjuicio de los intereses de la universidad y de la propia comunidad universitaria, ¿no? ¿Tú no crees que también está involucrado el PRD? O sea, ¿por qué hablas nada más de dos partidos? Bueno, porque hasta este momento, por lo menos, el PRD se ha planteado un deslinde con relación al acuerdo por Michoacán, ¿no? Pero con el acuerdo el pacto por México está... Sí, natural, tienes razón, ¿no? O sea, naturalmente hay un pacto nacional donde el PRI, el PAN y el PRD están impulsando toda una serie de reformas, entre otras la cuestión de la reforma educativa, pero por lo menos en el caso de Michoacán, y sin querer ser defensor del PRD ni nada, por lo menos sí hay un deslinde en este punto que tiene que ver con el acuerdo por Michoacán en la cuestión educativa, ¿no? Bueno, pero también lo que hemos escuchado es que si hay funcionarios de la universidad que nosotros los identificamos con la corriente del PRD, que manifiestan que estas son las mejores condiciones para una reforma de la ley orgánica. Y sí es preocupante, porque independientemente de que estén o no los partidos en ese pacto por Michoacán, que qué bueno que lo hagan, si es para beneficio del Estado, lo importante es que no sabemos, los nicolaitas, todas las bases, la comunidad pues en general, qué proyecto de reforma tienen o para qué. Desconocemos totalmente qué proyecto es el que se tiene para la reforma, o nomás se anuncia como agenda reforma y se va a iniciar el proceso de reforma. Pues si es así y se va a invitar a toda la comunidad a participar en ese proyecto de reforma, pues bienvenido. Pero no pensar que ya se tiene un proyecto terminado que se someta al Congreso del Estado a espaldas de los nicolaitas y se apruebe sin que nosotros intervengamos en nada. Hay una opinión de alguien de la Comisión de Educación, que es el diputado Sarbelio, del movimiento sí, exactamente, del partido del PANAL, en el sentido de que él considera que es necesario que la comunidad sea consultada, ¿no? Entonces, porque se empezó a mover mucho en el Congreso ese asunto de que ellos iban a aprobar una ley, que había un proyecto que se iba a presentar por parte de la Rectoría. No sé si este proyecto sea parte de de un acuerdo del Consejo Universitario o sea únicamente de la dirección administrativa de la universidad o a título personal del rector. No lo sé. ¿Alguien conoce este asunto? No, yo desconozco, lo acabo de decir, de qué manera o por qué se integra en esa agenda la reforma de la ley orgánica. Porque nosotros hemos hablado durante muchos años y los mismos rectores como candidatos en sus propuestas de programa para hacer proselitismo y llegar a la rectoría manejaban la reforma. Desde Jaime Hernández. Sí, desde mucho antes. Inclusive reformas integrales, que es lo que necesita la universidad, no nada más una reforma a la ley orgánica. Nosotros debemos de pensar en hacer una reforma integral en la universidad, pero debemos partir primero de qué tipo de universidad necesitamos y queremos los universitarios. ¿Para qué? Pues para que resuelvan los problemas actuales que tiene la sociedad, el Estado, el país. Pero tendríamos que empezar desde ahí y no con un proyecto de ley orgánica que para mí son como parches que se le ponen y que no resuelven de fondo la situación de la universidad. No vamos a ir a un corte, ahorita regresamos. Bueno, regresamos, estamos comentando aquí con los compañeros del Sindicato Único de Empleados de la Universidad
michoacana, ellos acaban de emplazar a la universidad a una huelga. Tengo entendido que sin citar a una asamblea, como normalmente se hace. Tengo entendido que también se hizo una prórroga sin consultar a la base. Entonces, ahorita la situación en el SUEM creo que está bastante más complicada como para plantear un esquema de una reforma a la ley orgánica. ¿Cómo lo plantean ustedes o qué es lo que plantearían? Bueno, yo creo que sí es necesario que los universitarios participemos en la toma de decisiones. Es decir, no podemos permitir, no podemos pensar que el rector Salvador Jara Guerrero, que es pactante, que es miembro del pacto, del acuerdo por Michoacán, decida por todos los universitarios. A mí me parece que es necesario que en este caso el SPUM y los sindicatos y las organizaciones estudiantiles puedan convocar a la realización de un congreso universitario para discutir exactamente cuál es el rumbo de la universidad. A mí me parece que así como está planteado el asunto de reformar la ley orgánica de manera cupular, de manera vertical desde el llamado Acuerdo por Michoacán, no va a haber reforma, ¿no? Es decir, reforma en términos de cambios que signifiquen mejoras de la universidad, sino que de fondo lo que se está planteando es el asunto, hay que decirlo claramente, de modificar la ley orgánica para modificar el sistema de jubilaciones y pensiones de la universidad y también para modificar los contratos colectivos de los sindicatos en perjuicio de los trabajadores y de los maestros. Pero no solamente eso, sino también para afectar a las casas del estudiante. Entonces, yo creo que es importante que se convoque ese congreso universitario para que entre todos decidamos. Y sí quiero decir algo con relación a lo que tú decías antes acerca del PRD. Efectivamente, sí hay gente de la administración vinculada al PRD que está promoviendo esa reforma, que es una reforma vertical, absolutamente, y que desde hoy podemos decir que va a ser contraria a los intereses de los universitarios, ¿no? Mira, nosotros consideramos que el proceso de reforma debe ser un proceso sistemático, bien organizado, incluyente, democrático, crítico y propositivo. En el SPUM estamos ya próximos a llevar a cabo nuestro congreso, el 31º Congreso General de Representantes, en octubre, en los primeros 10 días de octubre. Y ahí, en la mesa de trabajo de políticas a seguir por el sindicato, está agendado el asunto de la reforma de la ley orgánica. Ahí vamos a fijar la posición del sindicato, no del comité, de todos los profesores, porque los delegados al Congreso tendrán que fijar la posición, sabrán con anticipación, por acuerdo del Consejo General, las mesas que se van a crear, y seguramente que traerán la opinión de las bases al seno del Congreso General. Y ahí se fijará la posición ya formal, oficial, y quizás acciones, actividades del sindicato de profesores. ¿Tienen alguna propuesta? O sea, porque como dice el compañero Toño, hay una propuesta, fundamentalmente creo que lo que les interesa es lo de las jubilaciones. Desde hace rato están presionando con eso de las jubilaciones. Entonces, tengo entendido que es la única universidad que la gente se jubila a los 25 años de servicio. Mira, nosotros respecto del sistema, del régimen de jubilaciones que tenemos, de entrada estamos por defender el régimen tal y como está, pero no nos negamos a hacer un estudio actuarial. De hecho, ya recibimos un estudio de la rectoría, tenemos que hacer el nuestro y comparar esos estudios para poder tomar una decisión respecto a ese régimen de jubilación. Pero debe tener ciertas condiciones para poder entrar a analizar a fondo esa situación si se tuviera que modificar. Transparentar el gasto de la universidad. ¿En qué se gasta? ¿Cómo se gasta? Y si efectivamente, después de transparentar todo el ejercicio presupuestal de la universidad, vemos nosotros que hay necesidad de una modificación, porque así nos lo digan las evidencias, pues es obvio que tendremos que asumir con responsabilidad lo que tengamos que hacer.
Pero mientras tanto no podemos aceptar una modificación a los derechos que tenemos plasmados en nuestro contrato colectivo de trabajo. Creo que es muy importante mencionar este asunto que menciona el compañero Fernando Rendón. Tengo entendido que en la última reunión del Consejo Universitario se entregó el presupuesto que se iba a ejercer, el proyecto de presupuesto que se iba a ejercer, pero se entregó contrariamente a lo que se debe ser, o dice un reglamento que se tiene que entregar 72 horas como para que los consejeros, los miembros del Consejo Universitario puedan discutir, leer, etcétera, etcétera. Lo mismo que está pasando con las 1.500 hojas que tenía en la reforma hacendaria y se les dan 2 días antes y entonces un día y medio después prácticamente tienen que decir si sí están de acuerdo, ¿no? Es una cosa pues amañada completamente, ¿no? Así es. Bueno, ahorita escuchando un poquito los comentarios del compañero, qué envidia que en el SPUM estén viviendo esta etapa ante los cambios que se están planteando al interior de la universidad. Pues el SPUM veo, escucho con agrado que bueno que ellos le están entrando al debate, al análisis realmente profundo y pues ahora sí que llevándolo a las bases, ¿no? Qué envidia porque lamentablemente tú lo mencionabas, en el SUEUM estamos viviendo una situación totalmente distinta, contraria, alejada a la democracia, alejada a las bases. Hoy en día podemos decir que en el SUEUM la dirigencia sindical está totalmente divorciada de las bases. Cuando se toman decisiones cupulares, como lo menciona Toño, pues a nosotros nos parece, como corriente al interior de nuestro sindicato, pues nos parece que la cúpula sindical está más que amañada, está pues ahora sí que agarrada de brazos, ¿no? O sea, ellos lo único que han estado haciendo es el juego a la autoridad universitaria y pues bueno, no bajan información hoy en día ante una situación tan crítica como esta, como es la modificación a la ley orgánica, que como bien lo comentaba el compañero, creo que coincidimos todos, o sea, esta situación tiene que ser consultada con la comunidad universitaria. Somos los universitarios los que tenemos que decidir qué rumbo debe tomar, y yo creo que un poquito más, ¿no? Tenemos que ir a ver esta universidad qué beneficios o qué es lo que tiene que dar la universidad al pueblo de Michoacán y al pueblo de México en general. Y entonces tiene que ser un amplio consenso de todos los que integramos la universidad para poder hacer planteamientos claros y que la universidad tenga los fines correctos y vaya en el camino indicado. Pero pues lamentable que pues las voces en el sindicato de empleados pues están acalladas y lo único que sucede es pues decisiones cupulares, y cuando se tiene ese sesgo desde arriba, pues creo que bueno, lo que estamos por concluir el programa es un programa bastante cortito, pero sí quisiéramos como consensuar la exigencia quizá de que la autoridad tome en consideración las opiniones es lo que yo sacaría casi como conclusión de esto, ¿no? Que se tomara en consideración la opinión de la comunidad universitaria, como mencionabas. Mira, yo lo que espero es que no se vaya a dar un albazo, que el Congreso, si llegara a tener una iniciativa de reforma de la ley orgánica, no nos fuera a meter en un problema al tratar de modificar, si esa es una pretensión, el régimen de jubilaciones, porque nos metería en un conflicto, ya que el contrato colectivo respalda la jubilación a los 25. Yo creo que debe existir prudencia en el Congreso y recibir un proyecto de reforma cuando garanticen que no habrá conflicto en la universidad. Lo que menos queremos nosotros es que la universidad viva en esa zozobra de conflictos estudiantiles, magisteriales, entre empleados. Nosotros debemos destinar todo nuestro tiempo y nuestra atención a las funciones sustantivas de la universidad. Entonces, yo hago un llamado para que haya cordura
que se mejoren las relaciones entre las autoridades y los sindicatos, y que en los sindicatos, bueno, hacer votos porque las diferencias se resuelvan en los mejores términos, para que como un solo cuerpo de Nicolaitas avancemos por el progreso de la universidad, de la sociedad y de Michoacán. Pues aquí el riesgo es latente, ¿no? O sea, el Estado, vimos con la reforma educativa, 22 estados en contra, donde ha habido manifestaciones en contra de esa reforma educativa y se impone. Entonces no esperemos también quizá que sea diferente con nosotros, pero esperemos que no sea así. Y nos despedimos, Toño, muchas gracias por el espacio, por su visita. Compañeros, gracias. No, gracias. gracias a ti.